Listo, ahí pueden ver. No sé por qué me marca error la cámara, pero bueno, vamos a darle así sin cámara. Listo. Entonces, pues nos quedamos con la parte de factor de daño. ¿Ok? Ya vimos lo que es comportamiento de afluencia y vamos a ver lo que es factor de daño ahora. ¿Ok? Entonces, no, déjame ver aquí esta cosa. Es que cambié de computadora, pero esto está más lento que nada. A ver, estamos. A ver. Solo regalen un segundo. Vamos a esperar a que abra esta cosa. Ahí está. A ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a darle acá. Bueno, la computadora no ayuda mucho con la velocidad, pero se iba poco a poco. Vamos a esperar. Esta cosa ya está abriendo. Por cierto, ¿saben si mañana va a haber clase? Bueno, va a haber clases si van a abrirlo o no. Clases que yo tenga entendido, no, pero a abrir la UNAM creo que sí va a estar abierta. Creo, la verdad Ah, ok. desconozco. Ya, gracias. Dice Alessandro que ya no. O sea, mañana es día de asueto, ¿no? Sí, puede ser que sí. Vale. Esta cosa ya se trabó. Bueno, en lo que abre. No, pues ya quedó peor. Creo que ya.
Lo que abre, vamos a empezar con el tema. Entonces, vimos lo que es el comportamiento de afluencia. Pero ahora vamos a ver lo que es el factor de daño y cómo influye en el comportamiento de afluencia. Entonces, ¿qué habíamos dicho que es el daño? ¿Alguien que me lo recuerde, por favor? ¿O qué genera el daño? ¿Recuerdan o no recuerdan? Listo. Este es un pozo. Vamos a ver esto. Este es el yacimiento. ¿Sí? El sistema integral de producción, ¿de cuántos elementos se compone? Se compone de un yacimiento. Se compone de un pozo. Se compone de una cabeza de pozo en donde va el estrangulador. Entonces vamos a ponerle aquí estrangulador. Se compone de una línea de descarga y se compone de separadores o de elementos que uno puede ser el separador y posteriormente la batería de recolección. ¿Sí? Podría ser esta cosa que está acá. Batería de separación. Lo que nosotros vimos anteriormente, es decir, lo que nosotros vimos en la clase anterior, fue la parte del yacimiento, pero esta materia es de ingeniería de producción, bueno, es de ingeniería de producción y se llama productividad de pozos. Entonces, productividad de pozos lo que se encarga es analizar el comportamiento del yacimiento y analizar cómo es el comportamiento de los fluidos hasta la superficie para poder optimizarlos. ¿Ok? Entonces, lo primero que hicimos en las primeras clases fue ver cómo es el comportamiento de afluencia. Y para empezar tenemos que entender qué es el comportamiento de afluencia. El comportamiento de afluencia se da en el yacimiento. Es decir, estábamos hablando ya de un IPR o un IP. ¿Cuáles son los modelos que tenemos para estimar este IP o esta IPR? ¿Quién me lo dice? ¿Son los de Vogel? Así es, Vogel es uno, León. Vogel es uno. Stanley y Harrison. ¿Cuál, perdón, Brandon? Stanley y Harrison. Stanley y Harrison, claro, Stanley y Harrison. Otro más. Para bajo saturado, ¿cuál es? El que da una línea recta. Es decir, este. Darcy. El modelo de Darcy. Ok. Vamos a ponerlo a Darcy. Darcy para bajo saturado, que es el que me va a dar una línea recta. Y bueno, y al final, ¿para qué nos sirven los modelos de IP o IPR? Estos modelos lo que me van a hacer es poder estimar cuál es la caída de presión que yo tengo en el medio poroso.
es decir, el delta P que existe entre esta PY y hasta la llegada a la PWF, es decir, al fondo del pozo. Aquí va a haber una delta P en este medio poroso. Entonces el modelo lo que me va a permitir es estimar, ok, de mis fluidos, que tienen unas ciertas características de propiedades de los fluidos, este yacimiento que tiene una cierta presión, que tiene una cierta permeabilidad, es decir, tiene ciertas características, cuánto me puede aportar este yacimiento. Y a partir de esto que me puede aportar, que yo voy a obtener algo que se llama Absolute Open Flow, o que se llama, también lo conocemos como potencial absoluto, es decir, de este Q max, a partir de ahí, de lo que me pueda dar este yacimiento, yo voy a dimensionar todo esto que está acá arriba, toda la infraestructura. Por eso es importante poder estimar ese potencial. Ustedes, en la materia de flujo multifásico, van a empezar a ver también esta sección, que es la tubería de producción y las líneas de descarga. Es decir, el flujo multifásico también se relaciona con la productividad de pozos, con la ingeniería de producción. Y cuando lleguen a la materia de conducción y manejo de los hidrocarburos, entonces van a ver todo lo que es este sistema superficial. Aquí en productividad de pozos también vamos a ver parte de flujo multifásico. No lo vamos a ver tan a detalle como se ve en la materia de ese nombre, pero vamos a ver también una parte de cómo estimar los modelos de flujo multifásico. ¿Ok? Ahora bien, nosotros ya vimos esta sección. Listo. Entonces vamos a adelantarle un poco. Y entonces ahora vamos a meternos a lo que es el daño. Estábamos diciendo que el daño es la alteración natural o inducida de las propiedades petrofísicas de la roca. Entonces vamos a dejar aquí que avance un poco el video. Aquí está. Ahora aquí la pregunta es, ¿en dónde ocurre el daño? Vamos a suponer que este es el yacimiento completo. Si yo llego y durante la perforación hago actividades que pudieran causarle un daño, ¿qué tanto me va a, o qué tanto se va a extender este daño dentro del yacimiento? Estábamos hablando de un radio de dren, es decir, el radio de dren lo podamos tener por acá. Y luego de aquí empieza a haber este disturbio de presión y previo a llegar al pozo es en donde va a estar la zona dañada. Y eso es a lo que vamos a llamar RS, el radio del skin. Cuando llegue a esta zona dañada, entonces yo voy a tener una caída de presión adicional que le voy a llamar delta P por el daño, delta P por daño. Y entonces ahí la caída de presión, pum, cae más de lo que ya venía de lo que venía cayendo. Es decir, hay un delta P que es el delta P de PY menos PWF, ¿no? Eso es uno. Pero adicional a esta delta P, cuando ya vayas a entrar a lo que es el pozo, entonces te vas a encontrar con la zona dañada. Y en ese momento vas a tener un delta P por daño. ¿Sí? Entonces, el daño en realidad no abarca todo el yacimiento. El daño en realidad abarca lo que tú hayas metido de fluidos al pozo mientras lo estabas perforando, mientras lo estabas terminando, mientras estabas haciéndole alguna estimulación o algún proceso de recuperación secundaria mejorada, etcétera. Y entonces, pues tú le inyectaste esos fluidos, pero pues resulta que a lo mejor no eran compatibles, o a lo mejor generaron algún problema de emulsiones, o a lo mejor generaron un cambio en la mojabilidad, es decir, generaron alguna variación en las propiedades petrofísicas de la roca. Y eso pues obviamente nos dañó la roca, nos dañó nuestra formación. Entonces eso es el daño. Y después ya tenemos RW, que es el radio del pozo.
¿sí? Eso es lo que vimos en las clases anteriores. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es cómo estimar esto, el radio del daño. O, bueno, incluyendo también, vamos a estimar lo que es S, el mismo daño. ¿Va? Entonces, ahora sí vamos a darle. Esto ya lo vemos, esto ustedes lo pueden leer, esto ustedes lo pueden leer. Y aquí hay una gráfica que nos explica este comportamiento que es el de lo que hablábamos del daño, ¿no? Que observen ustedes que son gráficas de IPR, pero si nosotros no tuviéramos daño, pues tendríamos este comportamiento, que es el comportamiento ideal, por así decirlo. Por acá. Y luego, puede haber, es decir, puede haber muchos tipos de daño, pero vamos a suponer que aquí tenemos un daño que es por alta velocidad. Y entonces, ¿cuánto es lo que yo estoy perdiendo por esta causa de la alta velocidad? Primero yo tengo un efecto de daño, es decir, observen cómo esta curva o esto que está aquí es lo que yo pierdo por el efecto del daño. Y luego adicional a eso viene un efecto de alta velocidad que también depende del daño, que es esta parte de abajo, el asurado que está aquí. Observen ustedes cómo se va modificando el IPR. Y luego, pues hay un cambio de fases, hay un cambio en las propiedades petrofísicas, hay un cambio en las propiedades en las propiedades de los fluidos, y entonces también genera una alteración en la IP, ¿sí? Y al final, pues llegamos a lo que es la IPR. Entonces, este punto que estoy señalando, estos puntos, estoy cambiando de un QO max que yo traía hasta este dato que está aquí, que estoy poniendo en rojo, hay una variación en el gasto máximo. Entonces eso me está generando que yo tengo aquí algo que le llamamos curva de outflow, que lo vamos a ver más adelante, pero se lo explico muy brevemente. Esta curva de outflow es lo que puede dar el pozo, es decir, los fluidos que van del fondo hacia la superficie, y está formada por diferentes caídas de presión que se van a ir sumando, y entonces con eso se va formando la curvita, me va dando diferentes gastos. Y el punto es aquí, que la intersección que yo tengo de esta curva de outflow, este punto de intersección con la curva de IPR y este punto de intersección con la curva de IPR, son los gastos operativos que está teniendo con las condiciones. Es decir, esta curva de outflow yo considera la TP, considera el diámetro del estrangulador, considera el diámetro en la línea de descarga, es decir, considera todos estos factores, y con base en eso es con lo que se forma esta curva de outflow, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo mi índice de productividad en el pozo, yo tengo mi índice de productividad en el yacimiento, ¿no? Ahí está, ese no lo voy a mover, no voy a poder cambiar ese yacimiento. Lo que yo sí puedo modificar es el diámetro de la tubería de producción, el diámetro del estrangulador, el diámetro de la línea de descarga, la presión en la batería de separación, etcétera, ¿ok? Pero observen ustedes que el gasto que me está dando, ya considerando el daño, pues es menor que el gasto que me estaría dando si yo no tuviera ese daño. Entonces, eso es lo que genera el daño, es lo que genera que exista una caída de presión adicional y un cambio en las propiedades de la roca y de los fluidos a ese nivel, a un nivel de radio de daño. ¿Ok? Entonces, aquí estamos nuevamente, lo que yo les estaba explicando en el dibujito. Esto que está acá es RE, y cuando yo llego a lo que es RS, bueno, tengo esta caída de presión adicional que estamos viendo en la pantalla, que es lo que le estoy marcando, ¿sí?
Entonces, si lo vemos a nivel de pozo, pues esta PE es la presión de drene, y luego entonces yo me acerco a lo que es hacia el daño de, el radio de daño, y al final pues ya termino con lo que es RW, que RW es el radio del pozo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores que provocan daño? Pues hay muchos factores, ¿no? Puede haber un taponamiento por partículas sólidas, una alteración en la viscosidad de los fluidos, alteraciones en la mojabilidad, reducciones, eso fue lo que yo les comenté. Y pues todas estas operaciones también son las que causan daño, ¿no? Pues la perforación, la terminación, las cementaciones, el empacamiento de grava, etcétera, ¿no? Es decir, hay una cantidad muy grande de operaciones que me pueden generar problemas en el yacimiento. Al final el yacimiento es pues vamos a ponerlo así, un ente que está ahí abajo, y si yo le meto cualquier cosa ahí rara, que es ajena a lo que el yacimiento trae ya por naturaleza, pues le puedo generar algún problema, ¿no? Es decir, tú, no sé, estás ahí, está tu ser, ¿no? Está la persona. Y si tú le inyectas un fluido, le inyectas algo a una persona, o le das eh, alguna sustancia ajena a lo que es esa persona, pues le vas a generar un problema, ¿no? Y lo mismo está pasando con el yacimiento. O sea, se tiene que tener cuidado qué le vamos a meter, qué le vamos a inyectar, cómo lo vamos a tratar, ¿sí? Ok, entonces hay operaciones, además de la perforación y la terminación, que se llaman reparaciones mayores o reparaciones menores. ¿Quién sabe qué es una reparación mayor y quién sabe qué es una reparación menor? ¿Tienen alguna idea de eso? Yo recuerdo que bueno, es que no recuerdo bien las definiciones, cuáles se define para cuál, pero una se necesitaba un equipo en superficie y la otra no. Ah, por ahí va, León. Va por ahí, más o menos. Tienes una idea, digamos, general. Y está bien, pero al menos tu participación se considera bastante. ¿Alguien más? Profesor, no, la mayor era el pozo y la menor al... ¿Y la Bueno, menor? creo que era invertido. La La mayor al mayor. yacimiento y la menor al pozo. Ajá, de hecho. De hecho, Brandon. Gracias. Al menos ya me aprendí los nombres, León y Brandon. Perfecto. Entonces, RMA. Si tú te metes con el yacimiento, es decir, pero te metes a nivel, vamos a manejarlo coloquialmente, superficial, o vamos a suponer que tienes este pozo, ¿no? Tienes tu yacimiento acá y lo estás produciendo. La reparación mayor, si yo llego y digo, ¿sabes qué? Este yacimiento ya tiene una presión muy baja, ya no me está produciendo, necesito cambiar de intervalo. Entonces lo que yo voy a hacer es abrir otro intervalo arriba en caso de que lo tenga, claro. Entonces, si yo lo tengo, yo vengo, cemento aquí, es decir, meto un tapón. Primero, obviamente, cemento aquí una cementación, lo tapono, le meto un taponcito y cambio de intervalo y me voy para arriba, a este que está acá. Eso es una reparación mayor, estoy cambiando de intervalo. Ojo, no me estoy metiendo en las propiedades petrofísicas del yacimiento, no estoy metiéndome tampoco en la presión. Estoy únicamente cambiando de intervalo. Esa es una reparación mayor, ¿sí? O la otra es, ok, mi pozo está a cierta profundidad y entonces a mí se me ocurre llegar y profundizarlo más, es decir, yo sé que más abajo puede haber otro intervalo, y entonces llego con mi equipo de perforación, perforo aún más de lo que ya estaba y abro otro intervalo productor. Eso es otra reparación mayor. Me estoy metiendo a nivel ya de cambio de intervalo. ¿Qué es una reparación menor? La reparación menor es, por ejemplo,
la instalación de un sistema artificial, el cambio de aparejo de producción, un cambio de TP, una estimulación, una limpieza también. La limpieza, recuerden, y la estimulación se dan con, o las hacemos con tubería flexible. Yo traigo una tubería, que es prácticamente un tubo, pero es obviamente de acero, y llego y lo meto hasta el fondo del pozo, y entonces le inyecto estos químicos y empiezo a circular, es decir, circular se dice cuando tú estás metiendo los químicos del interior de la tubería flexible y que suben por el espacio anular entre la tubería flexible y la tubería de revestimiento, es decir, por acá llegan los químicos y de pronto estoy inyectando y empiezan a subir, ¿no? Están subiendo los químicos de esa manera. Es una limpieza, o una estimulación. De repente ya lees los reportes y dicen, circuló con fluido base agua, con tales componentes, no sé, con algún tipo de ácido para limpieza de pozo, ¿ok? Pero todo eso, es decir, yo me meto a nivel de pozo, como lo comentó Brando. Sistemas artificiales, no me meto, ya no me meto a nivel de yacimiento. Pero eso es lo que me puede generar también un daño. Si yo llego y hago una operación equivocada, llega a pasar, por ejemplo, cuando yo voy a meter un sistema artificial, hablamos de sistemas artificiales como el bombeo mecánico, como el bombeo electrocentrífugo, como el bombeo de cavidades progresivas, el bombeo hidráulico. Si yo quiero meter uno de esos sistemas, yo tengo que controlar el pozo. ¿Por qué? Porque el pozo trae presión. Entonces yo le tengo que meter un fluido de control. ¿Para qué? Para evitar que fluya ese pozo, que vaya a expulsar los fluidos cuando yo quite mi cabezal, ¿sí? Mi cabeza de pozo, mi árbol de válvulas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le quiero meter ese sistema artificial, le meto ese fluido de control, pero a veces el fluido es muy pesado o tiene algún químico, algo no es compatible y me puede dañar también el pozo. Entonces tengo que tener cuidado con todo este tipo de operaciones. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver esta parte. Bien. Hay un modelo de flujo radial que ya habíamos visto. Este modelo de flujo radial viene de algo que se llama solución línea fuente. ¿Sí? No me voy a meter al desarrollo de la solución línea fuente ni al modelo del desarrollo del flujo radial, porque ya lo vimos también en la clase anterior, pero aquí a lo que vamos a llegar es a esta ecuación que está aquí, o este modelo, en donde Q, que vamos a recordar que ya lo habíamos visto anteriormente, está dado por la permeabilidad, por el espesor y por la diferencia de presiones. Observen ustedes que dice PY menos PWF, que es el delta P, entre 141.2. Este 141.2, si ustedes lo pasan para acá, al numerador, nos va a dar el 0.0, el 708 que estábamos teniendo como factor de conversión en el modelo de flujo radial. Es lo mismo, que ya hicimos ejercicios de hecho con eso. Por el factor de volumen, por la viscosidad, por el logaritmo natural del radio de dreno entre el radio del pozo, menos 0.75. Este valor es adicional. Este valor sale por ser un modelo pseudoestacionario, ¿sí? Entonces, al estar considerando y al estar haciendo la resolución de la ecuación de difusión, considerando todos estos factores, y en estado pseudoestacionario, pues nos va a dar este 0.75. Y luego tiene también la consideración de el daño. Observen ustedes que ya en este modelo de flujo radial estamos considerando también
esa afectación por daño. ¿Sí? Entonces, esta ecuación o este modelo, apúntenlo o ténganlo en cuenta porque es el que vamos a utilizar más adelante. ¿Ok? Listo. Entonces, hay otra cosa que se llama eficiencia de flujo, que esto ya lo habíamos visto anteriormente. En la eficiencia de flujo, una por definición se basa en el gasto actual entre el gasto ideal. Es decir, cuánto es lo que yo tengo, cuánto me debería de dar. O sea, si yo tengo 300 barriles y me debería de dar 500, bueno, esa es mi eficiencia de flujo. Si yo tengo 300 y me debería de dar 500, ¿el pozo está dañado o está estimulado? Es pregunta. Está dañado. Diego Martínez Seferino. Es correcto. Está dañado, Diego. Te agradezco. León Diego Brandon. Y Valeria ahora no ha participado, pero normalmente participa. Daño. El daño. El pozo está dañado. El daño va a ser positivo. Si el pozo estuviera estimulado, entonces el daño sería negativo. Es decir, el signo del daño sería negativo. ¿Ok? Ahora bien, esta PWF con su apóstrofe, recordemos que si lo desglosamos, como lo vimos en la clase anterior, presión del yacimiento menos PWF menos la delta P por el daño, el skin, y luego la PY menos la PWF. Ese sería el desglose. Ya está considerando también la caída de presión adicional por daño, ¿sí? Y luego, pues también tenemos otra forma de expresar. Es decir, son tres formas en las que nosotros podremos calcular la eficiencia de flujo. Y al final, pues lo que el nombre lo dice, eficiencia de flujo, pues es esta relación entre lo que debería de dar y lo que realmente está dando. ¿Okay? Listo. Cuando veamos algunos ejercicios, pues va a ser más fácil de entender esta parte, ¿no? Pero esto es prácticamente ya lo que habíamos visto también. Ya tenemos nuestro radio, que estábamos hablando de que el radio de drene, venimos avanzando y llegamos a un cierto punto. Y observen ustedes que si el pozo estuviera estimulado, pues si yo vengo cayendo, y lo real sería esta PWF, ¿sí? Sería lo que me debería de dar sin daño. Pero como está estimulado, bueno, tengo una PWF menor. Y en todo momento yo estoy considerando que tenga un gasto constante. Es decir, vamos a suponer que yo tengo un gasto de 1000 barriles. Si el pozo está estimulado, requiere una caída de presión menor para darme esos 1000 barriles. Si el pozo estuviera dañado, entonces me demandaría una PWF mayor, es decir, PWF por acá, PWF1, mucho mayor para darme también esos 1000 barriles. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me genera el daño. ¿Vale? Esta es una tablita nada más como para entender lo que es el daño, pero los cambios de signo, que en realidad no tenemos que aprendernos la tabla, lo que tenemos que aprender o entender es qué nos representa cada una de estas caídas de presión. Es decir, suponiendo que delta P
Si esto fuera negativo, ¿cómo sería el daño? ¿Positivo o negativo? ¿O estaría dañado o estaría estimulado? Si la delta PS fuera negativa. Nadie. Ok. No estaría dañado, ¿sí? Si No la delta estaría P es dañado, Juan Pablo. negativa. Oh, si es negativo, Porque nos estaría diciendo que no hay una caída de presión, si está en negativo, ¿no? O estoy correcto. incorrecto. No, sí, tienes toda la razón, Juan Pablo. Es decir, que si la delta PS fuera menor a cero, es decir, o fuera negativo, es decir, no, vamos a ponerlo aquí, negativo o menor que cero. Si la delta PS fuera menor a cero, nos estaría diciendo que yo no le estoy generando una caída de presión adicional. Entonces, efectivamente, no tendría daño. O estaríamos hablando que está estimulado, ¿no? Y si la delta PS fuera mayor a cero, pues estaríamos hablando que está dañado. ¿Por qué? Porque estoy generando una caída de presión adicional al pozo. Muchas gracias, Juan Pablo. Ok, entonces, vamos a poner acá. Daño. Listo. Y acá le vamos a poner estimulado. Ahora bien, vamos a hablar de el daño como tal. Si el daño es mayor a cero, ¿está dañado o está estimulado? Es dañado. Daño mayor a cero. Así es, Diego. Diego Seferino. Dañado. Si es menor a cero, estimulado. ¿Está estimulado? Así es, Brandon. Está estimulado. Entonces, cuando ustedes vean que S es negativo, es decir, si te dicen, no, pues tienes una S igual a menos 5, quiere decir que está estimulado. Cuando tú veas una S que te digan, S es de 10, está dañado. Es decir, si tú ves una S de menos 5, pues está causándole una afectación al yacimiento. Si tú ves una S positiva, perdón, una S negativa, le estás causando una afectación, una estimulación al yacimiento, un beneficio al yacimiento. Si tú ves una S positiva, le estás causando un problema al yacimiento, un daño, ¿ok? Y aquí está la tablita, eso no hay mucho que aprenderse de ahí. Y listo. Y entonces, ¿cómo obtengo los valores de daño? Es decir, ¿cómo calculo ese daño? ¿Cómo lo cuantifico? Yo no puedo llegar y nada más meter una sonda o meter no sé, un registro o algo al fondo del pozo. Eso no hay forma todavía de calcular ese daño de una manera directa. Entonces, lo que yo tengo que hacer es algo que se llama well pressure o well testing, que es generar un disturbio en el yacimiento, un disturbio de presión, cuando tú empiezas a producir, cuando tú tienes el pozo abierto, cuando tú estás teniendo un diferencial de presión, le estás generando un disturbio al yacimiento. Es lo que yo les comentaba de aventar, por ejemplo, una roca a un lago, y entonces al caer la roca lo que hace es generar un disturbio de presión, ¿sí? Genera ondas. Y es lo mismo que nosotros le estamos haciendo al yacimiento. Yo de repente llego y le abro a la válvula y empiezo a extraer hidrocarburos. Y en ese momento yo le estoy generando una caída de presión al yacimiento. Y observen, aquí es en donde yo lo abro, aquí abre,
Y esto que está moviéndose, esta línea roja, es la caída de presión que yo le estoy generando al yacimiento. ¿Para qué? Para obtener una cierta, un gasto, ¿no? Observen cómo está cierta PWF. Si yo lo cierro, si yo de repente digo, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir produciendo, yo le estoy generando aquí, le voy a tomar una prueba de ST, una prueba de un web testing, entonces yo lo cierro y tiene que acercarse nuevamente a lo que es la presión estática, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el pozo está cerrado. Recuerden, presión de fondo fluyendo, el pozo está abierto, presión estática es cuando el pozo está cerrado. ¿Por qué? Pues su nombre lo dice, ¿no? Estático. Entonces, acá tenemos unas gráficas. Observen, el pozo está cerrado, por eso dice shut in. Lo abro y ya después dice aquí, se indica, bueno, producing. Y entonces, cuando yo lo mantengo cerrado, yo estoy obteniendo la PWS. Al abrirlo, entonces yo estoy generando ya que haya un cambio en la presión y entonces esto es lo que vamos a llamar PWF. ¿Sí? ¿Y eso para qué me sirve? Si yo meto una sonda en el fondo del pozo, si yo meto un registro de presión, yo voy a poder detectar ese cambio en la presión. Y ese disturbio que se está generando, yo lo voy a poder interpretar. Es decir, es como, ustedes veanlo los médicos, ¿no? Un electrocardiograma. ¿Qué es lo que detecta? Es decir, detecta estas variaciones en los latidos, detecta estas variaciones que hay en la presión que se tiene a la entrada y a la salida, ¿sí? Entonces, de una manera similar es lo que se está tratando de buscar en los yacimientos. Yo lo que voy a hacer es, pum, meto mi sonda y voy a ver las variaciones de la presión que yo voy a tener y con base en eso yo voy a poder interpretar cómo es el comportamiento de los fluidos en el yacimiento y cómo se está generando algún tipo de daño o algún disturbio de presión que me pudiera indicar también si tengo límites de yacimiento, si tengo alguna interferencia, si tengo alguna falla, si tengo algo. Es decir, eso es lo que me va a poder identificar el disturbio de presión. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando yo tengo un daño, este daño lo que me está generando es un cambio, una disminución en la permeabilidad efectiva. ¿Y esto a qué puede estar asociado? Pues a causas físicas, químicas y biológicas. Causas físicas, bueno, pues ¿qué puede ser? Vamos a suponer que yo tengo una formación del esnable, yo tengo una formación que no está bien consolidada y entonces esto me está migrando a algunos finos. Esas causas físicas son generadas por esos finos, es decir, esas partículas pueden taponarme las pequeñas gargantas que se pudieran tener en los entreporos, ¿no? Estas conectividades que vamos a tener, esta conectividad hidráulica, se puede ir taponando por estas partículas. ¿Ok? Entonces, si yo le meto también, por ejemplo, el fluido de perforación, pues recordemos que esto tiene varita, tiene ventonita, tiene otros elementos, también puede llegar a dañarme esta parte, ¿no? Es una causa física. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, tenemos la garganta del poro y estas pequeñas partículas pues pueden empezar a taponarme estas gargantas. Son tan pequeñas, son tan diminutos que pues cualquier pequeña partícula puede generarme este daño. Causas químicas, si yo llego y, por ejemplo, le meto algún fluido que es incompatible, me va a generar también un cambio. Hay también partículas o fluidos que me pueden cambiar el pH. ¿Sí? Es decir, hay diferentes elementos. Si yo le meto, por ejemplo, algún fluido con mayor salinidad que la que ya trae el pozo, es decir, algún fluido que no es compatible, esto también me puede generar un problema. Es decir,
alguien podría decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no le inyectas esta agua de mar para el control del pozo? ¿Por qué estás utilizando agua potable? Porque el agua de mar tiene tanta salinidad, tiene diferentes sales, tiene una composición con tantos minerales, que estos se pueden depositar y me genera incrustaciones, ¿sí? Es decir, recuerden que ustedes, que si le van a inyectar algo al pozo, ustedes van a estar a cierta presión y cierta temperatura, alta presión y alta temperatura en muchas ocasiones. La alta presión y la alta temperatura genera fenómenos bastante complicados en los fluidos. Entonces, no se puede llegar nada más a inyectarle cualquier cosa al pozo. Por eso es que en muchas ocasiones se busca inyectarle agua potable. ¿Sí? Y luego, pues vienen otros factores también. Si tú tienes un crudo parafínico o un crudo asfalténico, el cambio en la temperatura, pues puede generar que haya esta depositación de parafinas. El cambio en la presión puede generar que haya una depositación de asfaltenos. Alta presión y baja temperatura puede generar también que haya formación de hidratos. Esta formación de hidratos normalmente se da en el pozo. ¿Por qué? Porque pues, estamos considerando que en el yacimiento vamos a tener una misma temperatura. ¿Ok? Pero estos son fenómenos químicos que se están generando. Esto que estamos viendo aquí en pantalla es una formación de parafinas. Observen cómo está tapando la tubería. ¿Ok? Y causas biológicas, pues es lo mismo. Yo le inyecto yo le inyecto agua a mi pozo, pero esa agua necesita un tratamiento. Yo no puedo llegar a inyectarle cualquier tipo de agua. Primero necesita ser tratada, porque si en el fondo del pozo, es decir, en el yacimiento, se llegan a formar bacterias, también me puede generar un daño por bacterias. Hay procesos que se llegaron a hacer, que se buscaba, procesos biológicos, que se buscaba hacer alguna recuperación mejorada, porque lo que se busca es que las mismas bacterias degraden las cadenas que tenemos, estas cadenas tan largas de hidrocarburos, que las degraden para descomponerlas y así hacer cadenas más cortas y aligerar el aceite, ¿no? ¿Sí? Pero, pues obviamente también al tener este problema de bacterias, pues también se puede generar un taponamiento de las gargantas del poro, algún problema en cambio de mojabilidad, algún problema adicional en el yacimiento. No nada más se trata de llegar y meterle los fluidos así porque sí. Okay. Y pues aquí viene esta disyuntiva. Cuando ustedes van a hacer algún fracturamiento hidráulico, cuando ustedes van a hacer alguna operación pues de yacimientos no convencionales, pues requiere una alta cantidad de agua. El fracturamiento hidráulico es considerado como si fuera una estimulación. O sea, al final estás estimulando la roca. Necesitas llegar y ponerle ahí, bajar a tu yacimiento no convencional, necesitas fracturarlo. No hay de otra porque los no convencionales tienen permeabilidades muy bajas y lo vas a tener que hacer. El problema es que le tienes que inyectar agua potable. Entonces imagínense ustedes que te vas hacia allá, hacia Monclova, o sea, toda esta parte del norte, hacia Burgos, o alguna zona cerca de Monterrey, y de pronto dices, ¿sabes qué? Es que yo necesito 10,000 litros de agua potable para inyectarle a mi pozo, o necesito 20,000 litros. Y de pronto volteas a ver las comunidades que están cerca de ahí, y que están sufriendo por agua para beber. Entonces viene este problema de decir, bueno, y entonces, ¿qué hago? Le vas a inyectar al pozo.
se le vas a dar a la comunidad. Por eso es que es tan controvertido el asunto del fracking. Porque por un lado estás teniendo problemas de desabasto de agua y por el otro estás teniendo, le estás inyectando agua a los pozos para extracción de hidrocarburos. Hoy en día lo que se está buscando, y de hecho hay bastantes avances en Estados Unidos, es volver a reutilizar esta agua, el agua que sale de los pozos. Una vez que ya se le inyectó, se somete a tratamiento y volver a reutilizar. Pero el problema es ese, que si el agua no es compatible y tú llegas y le inyectas esa agua a otro pozo o ese fluido, pues puedes generarle un daño. ¿Ok? Listo. ¿Cuáles son las dimensiones del factor de daño? Bueno, pues no tiene. Eso ya lo veremos. Van a ver ustedes un número que va a decir S igual a 1, S igual a 2, S igual a menos 1, S igual a menos 2, etc. ¿Ok? Otra operación que puede causar daño, pues son los disparos. Recuerden ustedes que para poder comunicar el yacimiento con la superficie o con el pozo, yo necesito dispararlo. ¿Por qué? Porque pues tienes un agujero entubado, tienes un tubo, llegas, lo disparas, y es ahí en donde ya generas esa comunicación entre el yacimiento y el pozo. Pero esa acción de dispararle al yacimiento y de disparar el pozo, pues obviamente genera algo que se llama, en inglés le llaman debris, que es como esa zona triturada. Y eso también, pues obviamente al estar triturando la roca, al estar triturando o al estar destruyendo parte del acero, y parte de ese acero se va a ir hacia la formación, eso pues también puede generar un daño. ¿Sí? Entonces, esta actividad también causa daño. Y así se ve, este es el disparo. Los residuos del disparo son los que me van a causar este daño. ¿Ok? Este fue un homograma que se utilizó en algún momento para determinar estos factores de daño, pero pues, es muy sencillo de utilizar. Se entraba con el diámetro del pozo. Luego ya cortabas con este cierto diámetro. Cortabas con esta relación de permeabilidades entre la permeabilidad vertical y la horizontal. Es decir, tú ya se supone que ya tenías estimado este dato, que era para este caso es unitario. Y luego te vas por lo que es la fase. ¿Sí? La fase es la posición del disparo, es decir, de la carga. Tienes aquí la carguita. Si tienes otra carga de este lado, entonces esto es una fase a 45 grados. Si la carga está por atrás, es decir, entre la carga de acá arriba y la carga de acá abajo, y esta carga que estuviera atrás, entonces tienes 180 grados de fase, ¿no? ¿Ok? O de desfasamiento. Y luego el espesor del factor de penetración, es decir, cuánto puedes penetrar, 6 pulgadas, 7 pulgadas, esto depende mucho de las pistolas que tú utilices. Hoy en día las pistolas, hay pistolas de alta penetración, como las que utiliza Schlumberger o las utilizan otras empresas. Y bueno, esas pistolas pues te van a penetrar aún más de estos 6 pulgadas, ¿no? Y luego el radio de disparos, es decir, cuánto tiene de radio este disparo y la penetración. Y al final, al ir seleccionando cada uno de estos elementos, pues vas a determinar con un factor de pseudodaño. Esto es importante mencionarlo. Hay factores de pseudodaño.
El daño es la suma de todos estos pseudo daños. Es decir, yo puedo tener un pseudo daño por disparos, puedo tener un pseudo daño por penetración parcial, un pseudo daño por alta velocidad, un pseudo daño por flujo turbulento, y la suma de todos estos factores me va a dar el daño total. ¿Ok? Entonces, lo que sigue es el daño por penetración parcial y desviación del pozo. Este lo vamos a ver en la clase que viene. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. Pues parece que no. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y nos vemos la siguiente clase. Vale, Va. profe. Vale, Gracias. Que Gracias, tengan un buen día. profesor. Igualmente. igual.